bendiga, amén. Y vamos a poner atención, hermano, amén, a la palabra de Dios. Le pido que abra su Biblia ahí conmigo, hermano, en la carta a los Hebreos, hermano. Vamos a estar leyendo el capítulo 7, hermano, amén. Le pido a aquel que tiene Biblia que comparta con el que no tiene la palabra, que nadie, hermano, se prive de esta gran bendición, hermano, que es escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hebreos capítulo 7, hermano, vamos a estar leyendo el versículo 25, amén. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Si lo tenemos, hermano, bueno, usted que tiene Biblia, lea conmigo, y usted que no trae, hermano, pues ponga atención, amén. Dice la palabra de Dios, hermano, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios, por tu palabra. Te pido que tu palabra sea poderosa, Señor, en las vidas, en los corazones. Que tu palabra, Señor, toque, Dios, hasta donde se alcanza a escuchar este aparato de sonido. Que sea tu palabra poderosa, rompiendo yugos, cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, salvando las vidas, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amén, hermano. Seguimos, hermano, en nuestra celebración, amado hermano, de Semana Santa. Hace 2000 años, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, hermano, murió en un madero, murió en una cruz. Y qué hermoso, hermano, usted y yo poder recordar, hermano, ese hecho maravilloso y trascendental, hermano. Porque ese hecho, hermano, cambió la historia, hermano, totalmente. De ahí, hermano, se cuenta un antes y un después de Cristo. Aleluya. El escritor de los Hebreos, hermano, dice... Santo Dios, se me olvidó lo que acabamos de leer, ¿me la cree, hermano? Muy raro que se me olvide, hermano, pero discúlpeme. Por lo cual, dice el escritor de los Hebreos, por lo cual puede también, amén, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. El escritor de los Hebreos, amado hermano, está hablando acerca de Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos, hermano, está haciendo una comparación. Está comparando, hermano, a Cristo con el sacerdocio del Antiguo Testamento, hermano. La palabra de Dios, amado hermano, nos dice que cuando Dios, hermano, le da la ley a Moisés, y cuando Dios, hermano, le dice a Moisés que haga un tabernáculo en el desierto, y cuando Dios le dice a Moisés cómo, hermano, tenía que sacrificarse para el perdón de los pecados, dice la palabra, hermano, que Moisés estaba viendo figura del verdadero. Era nomás, hermano, una figura de aquello que había de venir. Y el escritor de los Hebreos, hermano, está haciendo una comparación, un contraste, aleluya, entre el sacrificio del Antiguo Testamento, entre el sacerdocio del Antiguo Testamento, hermano, y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el sacerdocio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a contar un poquito de cómo Dios le dijo a Moisés, hermano, que tenía que hacerse el sacrificio. Porque cuando oímos hablar de la Pascua, hermano, pensamos que la Pascua es algo que empezó hace poquito, pero no. Déjeme decirle, hermano, que hace 4000 años atrás, amén, aproximadamente 4000 años atrás,
El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y usted a lo mejor en estas épocas mira las películas de Moisés, cuando Moisés abrió el Mar Rojo, cuando vinieron las plagas a Egipto, hermano. Y aquel faraón, por más que Moisés le decía, el Dios de Israel dice que sueltes al pueblo, Faraón le decía, no voy a soltar al pueblo. Hasta que llegó la 10ª plaga. La 10ª plaga, hermano, dice que todo primogénito tenía que morir. Todo primogénito, hermano, iba a morir. Pero en el capítulo 12 del libro de Éxodo 12, usted puede buscarlo ahí en su Biblia, amado vecino que me escuchas, ahí en tu casa, si tienes una Biblia, puedes buscarlo. Éxodo 12, Dios le habla a Moisés, y Dios le dice a Moisés de aquel cordero que tenía que sacrificarse. Aquel cordero que por familias tenían que tomar un cordero, aleluya, y tenían que llevarlo al sacrificio. Y Dios le dice a Moisés, y vas a agarrar la sangre de aquel cordero y vas a pintar los dinteles de tus puertas, vas a pintar los dinteles de tus ventanas, aleluya. Y cuando el ángel de la muerte pase por tu casa, al ver la sangre en los dinteles de la puerta, al ver la sangre en los dinteles de las ventanas, el ángel de la muerte pasará de largo. Oiga, hermano, y dice la palabra que así lo hicieron. Ellos agarraron un cordero, lo sacrificaron, cada familia sacrificó uno. Y pintaron las puertas, pintaron las ventanas con la sangre de aquel cordero. Y cuando el ángel de la muerte pasó por aquel lugar, al mirar la sangre, respetaba a las familias. Al mirar la sangre, respetaba las casas. Y el Señor constituyó que cada año en ese mes festejarían la Pascua. Esa Pascua, hermano, era ese cordero sacrificado. Esa Pascua, hermano, no era una coneja, hermano, ahí aventando huevos. No sé de dónde sacaron esa tontería. En primer lugar, los conejos, hermano, no ponen huevos. O no sé si usted ha visto un conejo poniendo huevos, pero... Amén, hermano. Oiga, hermano, la Pascua era esto. Iban a sacrificar un cordero, hermano. Y cada año tenían que hacerlo. Luego, hermano, cuando el pueblo está en el desierto, hermano, que ya hay un tabernáculo constituido, el pueblo venía, hermano, a la entrada del tabernáculo. El pueblo no podía entrar, hermano, al tabernáculo, al templo de Dios, no. Ellos venían a la entrada, el sacerdote salía, hermano, y el sacerdote, hermano, ofrecía el sacrificio. Escuche bien. El pueblo traía el sacrificio. La persona, hermano, el ofrendante, ponía su mano sobre el cordero, simbolizando que los pecados del pueblo estaban pasando sobre aquel animalito. Cuando el sacerdote, amado hermano, sacrificaba aquel animalito, agarraba la sangre y la llevaba a este lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo, amado hermano, había una arca, hermano, con unos querubines de oro, con una tapa que se llama el propiciatorio. Ahí, amado hermano, el sacerdote, hermano, llevaba la sangre y la rociaba. Gloria a Dios, aleluya. Y los pecados del pueblo eran perdonados. Los pecados del pueblo, hermano, eran perdonados. Pero ¿qué pasaba? El pueblo seguía pecando. El pueblo seguía pecando. ¿Y qué pasaba, hermano? Al siguiente año tenían que venir nuevamente, aleluya, y ofrecer otro sacrificio. Ahora, hermano,
Los sacerdotes, hermano, tenían unas túnicas, hermano, y en esas túnicas les colgaban unas campanitas y los amarraban con un lazo, hermano, que se metieran hasta el lugar santísimo, porque nadie, escuche esto, nadie podía entrar a la presencia de Dios si no estaba en santidad. El sacerdote, hermano, entraba, y si el sacerdote entraba a la presencia de Dios en pecado, aquel sacerdote caía muerto en ese mismo instante. Cuando la gente de afuera dejaba de oír las campanitas, hermano, empezaban a jalar la soga, y si miraban que no había respuesta, hermano, sacaban al hombre muerto de aquel lugar. Quería decir que los pecados del pueblo no habían sido perdonados, hermano. Tenía que venir otro sumo sacerdote a guardarse todo un año entero en santidad para entrar a la presencia de Dios y ofrecer el sacrificio. Y esto es algo muy importante, amado amigo, amada persona que me estás escuchando, que lo entendamos. Cuando el escritor a los Hebreos dice por lo cual él puede, está haciendo un contraste y está diciendo de que el sacrificio de Cristo es mejor que los miles de corderitos, hermano, que se sacrificaban. Cuando Juan el Bautista, hermano, le decía ayer en la predicación, Juan el Bautista está en el río Jordán, hermano, y Juan el Bautista está ahí, hermano, bautizando a la gente. Dice la Biblia, hermano, que de repente viene Jesús, y cuando Juan Bautista mira a Cristo, amado hermano, que viene caminando, Juan Bautista lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que Dios ha puesto, aleluya, para llevar las iniquidades. Él es, aleluya, el Cordero que fue inmolado, dice la palabra, desde antes, amado hermano, amado amigo, de la fundación del mundo. Él es el Cordero de Dios. Santo. Cuando el pueblo, hermano, traía un cordero, tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero perfecto. Tenía que ser un cordero, aleluya, el mejor que tuvieran. Por eso, amado hermano, Cristo fue sin mancha, Cristo fue sin pecado, dice la palabra. Aquel, dice Pablo, que no conoció pecado, se hizo pecador. Aquel, amado hermano, que nunca pecó, aquel, amado hermano, que vivió una vida recta en santidad, él, amado hermano, se hizo pecado. Así como el ofrendante, hermano, iba y al poner su mano, escuche, al poner su mano, hermano, sobre el cordero, los pecados del pueblo pasaban sobre el cordero, hermano. Los pecados del ser humano, hermano, pasaron sobre Cristo. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, estaba en la cruz, la palabra de Dios habla de 7 palabras que Él dijo, y no se las voy a decir, hermano, le voy a decir una. 7 palabras que Él dijo ahí en la cruz. Pero una de esas palabras, hermano, que Él dijo fue: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen los que saben, hermano, que en ese momento Cristo se sintió solo en la cruz. Amado hermano, estaba sufriendo una agonía, estaba sufriendo un dolor tremendo, aleluya. Y en medio de todo ese sufrimiento, en medio de todo ese dolor, experimentó, amado hermano, la soledad. Experimentó el estar solo, aleluya. Pero sabe, hermano, la palabra de Dios dice en Isaías: vuestros pecados, escuche lo que dice, vuestras iniquidades han
separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado, amado amigo, amada persona que me escuchas, es como una pared invisible, tú no la ves, pero es una pared que está ahí. Una pared que hace una división entre el hombre y Dios. El Señor Jesucristo no conoció pecado. El Señor Jesucristo nunca pecó. Pero en Isaías 53:7 dice: mas Jehová, escucha, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no tenía pecado y yo todavía no nacía. Pero hace 2000 años atrás el Señor dijo: los pecados de Abraham van sobre mi hijo amado. Los pecados de Juan van sobre mi hijo amado. Los pecados de Ramón, los pecados de Celestino Polvaderas y quien tú quieras, hermano. Los pecados de todo el mundo en ese momento fueron sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él estaba cargando tu culpa, Él estaba cargando tu pecado, Él estaba cargando, aleluya, con tus iniquidades. Él es el Cordero que fue al sacrificio. Como Cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, amigo, amiga, vecino, vecina, hermano, Jesucristo fue el Cordero de Dios que fue inmolado por el ser humano. Él llevó nuestros pecados. Decía mi hermano, ahorita mi hermano Lupe en su testimonio, nadie me quería, todo el mundo me dio la espalda, todo el mundo me desechaba. Oiga hermano, a mí tampoco nadie me quería, aleluya. Todos decían: ese tipo ni volviendo a nacer cambia. Pero un día el Cristo de la gloria, aquel que murió en la cruz, aleluya, puso su mirada en una persona como yo, aleluya, y me levantó con mano fuerte, con mano poderosa, aleluya. Él sigue salvando, Él sigue perdonando, Él sigue haciendo milagros. Amén, gloria a Dios. Ven hermano, Él sigue. Como Cordero llevó nuestras culpas, hermano. Y le hablaba ahorita, hermano, del sacerdocio. El sacerdote, hermano, tomaba la sangre y la llevaba al lugar santo, al lugar santísimo, hermano. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Déjeme se lo leo para que no crea que le estoy contando mentiras. Si usted tiene una Biblia por ahí, léala conmigo. Ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Amén. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdote, hermano, agarraba la sangre y en un santuario hecho por la mano humana iba y ofrecía el sacrificio. Pero Cristo no solamente ofició como Cordero, sino que también ofició como sacerdote, oiga. Y dice la palabra que Jesucristo no está clavado en una cruz. Dice la palabra que no permaneció en una tumba, aleluya. Al tercer día se levantó de entre los muertos con gran poder, con gran gloria. Derrotó a las potestades diabólicas y
nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, dice la palabra. Ahí en Efesios, hermano, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, dice quién es el que descendió, el que subió, sino el que antes había descendido a la parte más profunda de la tierra. El mismo que descendió es aquel, dice la palabra, que se levantó, hermano, con poder, con gloria, y está en las alturas. Dice el escritor a los Hebreos, no entró Cristo en un santuario hecho de manos, no, entró en la misma presencia de Dios. El Señor Jesucristo, hermano, llevó su sangre a la presencia del Padre. Allí en el cielo, hermano, la ofreció, aleluya, dice la palabra, por nosotros. Por nosotros. Otra palabrita que dijo Jesucristo en la cruz fue la última que pronunció. Cuando estaba ahí, hermano, dice la palabra que clamó a gran voz y dijo, ¡consumado es! El otro día me decía una señora, oiga, es que como Dios permite tanto mal. No, es que Dios no permite el mal, señora. No, es que Dios sabe que van a matar, Dios sabe que van a violar, Dios sabe que van a hacer. ¿Y por qué no? No, Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ese consumado es. El Señor Jesucristo está diciendo, acabé mi obra, acabé mi trabajo, ya hice lo que tenía que hacer. Él murió en la cruz, Él descendió del cielo, Él se humanó, Él vivió como un ser humano, Él murió en una cruz del Calvario y ahora se ha levantado a la misma presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando Él exclamó, consumado es, la tierra tembló. Y cuando la tierra tembló, dice que en el lugar santísimo había un velo. Nadie podía entrar porque había un velo. Pero dice que cuando la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, se abrió la entrada a la presencia misma de Dios. Aleluya. Él fue el Cordero. El apóstol Pablo dice, Él es nuestra Pascua. Él nos abrió camino para allegarnos a la misma presencia del Omnipotente. Ya no necesitas un intermediario. Ya no necesitas ir ahí a irte de rodillas hasta no sé dónde. Ya no necesitas, aleluya, hacer nada, ir y decirle a alguien, oye, mira, necesito porque tú estás cerca. No, hermano, amigo, no. Lo que necesitas es venir a Cristo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Solamente hay uno que puede mediar. No es un pastor, no es un evangelista, no es un cura, no es un sacerdote, no, es Cristo, es Jesús. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, Él es el único que puede llevarte a la misma presencia del Omnipotente. Es Él. Él murió en el Calvario. Y luego dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Me dijo la señora, oiga pastor, ¿y por qué Dios no, señora? Dios no permite. Dios no permite. Si usted se acercara a Cristo, ay, pero no, si usted llevara a sus hijos a la iglesia, si usted se acercara a Jesús, si usted le hablara a sus vecinos de Cristo, si usted le hablara al drogadicto de Cristo, si usted le hablara al violador de Cristo, si usted le hablara al pecador de Cristo, las cosas serían diferentes, las cosas cambiarían, aleluya. Cuando usted venga, oiga, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, va a venir el ángel de la muerte. Necesario, Moisés, que maten un becerro, así, hagan el sacrificio.
y que pinten los dinteles de las puertas, los dinteles de las ventanas con la sangre. Oiga, pregunto, ¿qué hubiera pasado si Moisés dice, amén, Señor, amén? Y Moisés va con el pueblo, amén, Moisés, amén. Pero nadie hace nada. Nadie mata al cordero. Nadie agarra la sangre, hermano. Hubieran muerto juntamente con los egipcios. Hay gente que oye la palabra y dice amén, qué bonito predicó, amén, qué bonita palabra, pero no quieren ser rociados con la sangre del cordero, no quieren entregarle su vida a Cristo, no quieren pintar su vida con la sangre gloriosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Nadie puede llevarte a Dios, solamente el Cristo de la gloria, solamente el que derramó su sangre, solamente el que murió en tu lugar. No hay otro, hermano. La decisión no es mía, la decisión es tuya. Pablo dijo, esta es la palabra que está en nuestra boca. Esta es la palabra que predicamos, que si creyeres en tu corazón, amén, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le ha levantado de los muertos y confiesas con tu boca, serás salvo. Pero si tú dices, ay, qué bonita palabra, pero yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con la religión. Sí, habló muy bonito, pero yo quiero seguir siendo un pecador. Sí, habló muy bonito, pero yo quiero seguir siendo un drogadicto. Sí, habló muy bonito, pero yo quiero seguir siendo un borracho. Sí, habló muy bonito, pero yo quiero seguir siendo un adúltero. Oye, va a venir la muerte, aleluya, y va a tocar tu vida. Pero Jesucristo le dijo a aquella mujer, Marta, el que cree en mí, Marta, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que le llega a la muerte en Cristo, hermano, no se está muriendo, está dando un paso a una eternidad con Cristo, aleluya. Así, hermano, que la decisión es suya. La palabra de Dios ha sido hablada, la palabra de Dios ha sido predicada. Yo hice mi trabajo, ahora